cariñoso, amigable, rico. ¿Qué significa ser un líder? Entonces parto de eso. Hoy no estamos hablando de estructuras jerárquicas, hoy presentamos las organizaciones como una molécula viva, ¿cierto? Hoy ya no hablamos de generar un servicio, sino de generar una experiencia. Y lo mismo, eso que estamos pensando con relación a ese cliente de afuera, lo tenemos que pensar con el cliente interno. Yo he sido usuaria del proceso de ustedes. Entonces, cuando a mí me dicen, viene calidad, viene una norma, viene un procedimiento, uno ve todo ese lenguaje como tenso, como denso, como una cantidad de regletas y de información. Entonces, hoy, contrario a todo eso, hoy estamos hablando de unas metodologías muy ágiles, muy aplicables y que hagan parte de la cultura. He hecho parte de cuando nos dicen hay que certificarse. Entonces, unos ejercicios donde todo el mundo a la carrera se aprende valores, se aprende normas, se aprende una cantidad de textos para dar una tarea y para que nos den algo, un documentico como el que les van a entregar después de participar en esto. Quedó certificado. Entonces viene una pregunta hoy muy desafiante. ¿Será que vamos a seguir tratando un tema tan importante como es la calidad, como son las normas, como una tarea, como un ejercicio obligado o como parte de una cultura? Queremos tener seres que contengan el concepto de calidad simplemente bajo estar frente a un proceso o que vivamos con calidad. Entonces los conceptos comienzan a ser procesos más holísticos. Los procesos comienzan a ser parte de cultura, que independiente, así me estás exigiendo, así me estás vigilando o así tengo que cumplir, en mí hay una introspección a que yo quiero actuar así. ¿Y de quién depende todo eso? De el que va y del capitán del barco. Llamémoslo como lo queramos llamar. Hoy todavía nos seguimos apoyando. Ahorita los escuchaba también en otro lenguaje, de que ustedes son auditores, supervisores y otra terminología más. A mí me encanta más decir y los invito en ese replanteamiento a que se vuelvan mentores. Y mentor es el ser que acompaña, que habilita, que facilita que un proceso se dé. Hoy, dentro de los roles misionales que la vida me está permitiendo, es ser docente. ¿Y cómo me he tenido que replantear a que mi aula sea una aula de una experiencia agradable? O sea, experiencia, que un alumno quiera volver al otro día a clase. Entonces, ya hablar de docente, ¿no? Es también una palabra que nos estamos replanteando. Hoy soy una facilitadora más y una alumna más de facilitar que el otro aprenda desde sus capacidades. Entonces, el mundo se está transformando, señores. Se están transformando todos estos conceptos, se están transformando las metodologías, se está transformando, como escuché una palabra, ¿cómo hacemos que se involucre? No, ya no es involucrarlo. ¿Cómo hacemos que él sea consciente de que eso es importante para él? Porque muchas veces nos vemos obligados a cumplir cosas porque estamos con otros. Y ahorita la invitación es, vos cómo sentirte como el primero beneficiado de los procesos. Eso para vos, ¿qué va a significar? Entonces eso nos está invitando a un nuevo tema de lenguajes. ¿Qué es entonces hoy este capitán de barco? Tenemos una molécula viva, porque eso somos las organizaciones. En el centro está un objetivo que es el cliente y hoy nos estamos moviendo en una marea. ¿Y quién en una marea? Nos estamos moviendo en un maremoto. Todos nosotros los que estamos hoy, vigente de Argentina, de Perú, de México, wow, maravilloso, pero a todos nos une una misma intención y es cómo vamos a abordar este momento de incertidumbre. Estamos viviendo más que nunca este momento VUCA, un momento que está caracterizado por ser volátil, por ser único, nunca lo habíamos vivido, por ser incierto y por ser cambiante. Ustedes que son facilitadores de cambio, hoy nos tiene que caracterizar a todos la flexibilidad, la adaptabilidad y algo muy importante, la capacidad de desaprender y reaprender.
Por eso ni siquiera me detuve en el quién soy, porque cuando me dice quién soy, yo con humildad he dicho, he aprendido de cosas, he estado y he tenido experiencia en cosas, pero hoy me declaro una alumna, porque en la medida que también estamos de cara a un movimiento tan agresivo y tan vertiginoso de la tecnología, con su automatización, con su 4.0, ya 5.0, porque tenemos una IA con autonomía, donde el hacer de las cosas lo está haciendo la tecnología con una robótica, o sea, eso va a montones, eso va a una carrera vertiginosa. Hoy todos somos unos aprendices, unos alumnos permanentes. Por eso tenemos que ser muy flexibles y adaptables. Por eso hoy tenemos que hacer las cosas tan amigables y así entender a las personas. Escuché varias preguntas sobre el tema de talento y ahí los invito. Le preguntaba a Lady, quien es mi mentora de diversas, yo le decía, ¿todavía hablan de recursos? Ella me decía, no, es que en calidad se habla de recursos. Yo le decía, ah, wow, porque hoy hablamos es de socio estratégico, hoy hablamos es de talento, porque un recurso se deteriora. Por eso escuchábamos ahorita el señor que lleva ya mucho tiempo y que ya no tiene ni las competencias ni da los resultados en las organizaciones. Tal vez lo dejamos agotar de lo más delicado que hoy los líderes podemos hacer con las personas es dejar que entren en zona de confort, ¿cierto? Entonces, vuelvo al tema de cultura. Estamos entonces en una agilidad de decisiones, estos son los retos. Todas las empresas, y si me meto hasta las brújulas de gestión de ustedes, a sus planteamientos misionales, a dónde se ve, convencida estoy que estamos enmarcados en 6 grandes retos. Innovación, globalización, desarrollo tecnológico, elevar la eficiencia y eficacia de las organizaciones, transformar y entender un concepto integral de sostenibilidad. Y en ese concepto todos estamos responsables y es hacer que las empresas permanezcan en el tiempo, aún en esta incertidumbre, aún en este desconcierto, pero que además protejamos a los seres que hacemos parte de ahí, a todos esos grupos de interés, y que además hagamos una productividad enmarcada en un concepto responsable. Ahorita me acordé de un gran líder que a nosotros nos ha marcado en este país, Colombia, que es Carlos Raúl, el expresidente del Grupo Bancolombia. Y él decía, los resultados de las organizaciones, con qué nivel de ética se están cumpliendo. Entonces, hoy hay otros indicadores de enorme poder y es cómo estamos alcanzando las cosas. Y cuando yo digo ética, es un concepto también holístico y es un concepto integral. Estamos entonces hoy necesitando seres, ahí me paras un momentico para encajar. Estamos necesitando más que seres para hacer cosas, estamos necesitando seres que piensen en cómo hacer las cosas. Y cuando yo digo necesitamos seres pensantes, pasamos de tener seres que obran, que cumplen, que hacen tareas, a seres que tengan la conciencia del por qué. Y ahí es donde yo los invito a ustedes, que son las personas que nos aseguran la calidad dentro de las organizaciones. Y cuando yo digo calidad, ahí me marco en una promesa final a un cliente, donde yo le digo, su producto va como usted lo necesita y cumple las normas y estamos siendo respetuosos de una cantidad de elementos, pero que dejen de hacerlo por tarea, por cumplimiento, por requisito, por norma. Yo hoy no quiero que sigamos viviendo en que yo disminuyo la velocidad porque ahí hay una cámara. Yo quiero disminuir la velocidad cuando voy en el vehículo porque tengo una conciencia que me puedo agredir y afectar mi vida y la de los demás. ¿Cómo lograr que los procesos que ustedes hacen se hagan bajo un nivel de conciencia, no de obligatoriedad ni de tarea? ¿Cómo hacer que un alumno aprenda y estudie, no por una nota, sino porque es un proyecto de su vida? Entonces, tratemos de mirar cómo tocar conciencias. O sea, estos espacios no tienen sino un fin, llevarte a un nivel diferente de conciencia y en esa manera que tengas una manera diferente de conciencia, eso te invita a un obrar diferente. ¿Cómo hacer que las cosas en las organizaciones se logren? Y voy a quitar la palabra, no por norma,
sino por un nivel de conciencia, por un nivel de ética, de yo entender que ese es el deber ser de las cosas. ¿Sí? Entonces, ese es hoy uno de los parámetros que tenemos importantes que alcanzar los líderes. Por eso hoy las personas que tenemos la misión, palabra que me fascina, la vocación de hoy liderar, tenemos una responsabilidad muy grande. Y fuera de desarrollar y alcanzar los resultados para una organización, tenemos un compromiso, el berraco, y es desarrollar seres humanos, y seres humanos con conciencia ante todo, y seres éticos. Hoy estamos hablando entonces que a los líderes, porque estamos llenos de jefes, pero hoy estamos viviendo una crisis mundial. Lo estamos viendo en todos los entornos económicos, políticos, sociales, humanos, de líderes. Hoy tenemos una carencia. Yo me muevo en varios headhunters y hoy tengo el privilegio de estar en un área de práctica dentro de una universidad. Yo digo la más grande en la ciudad de Medellín, que es el ITM, porque son 26.000 estudiantes, y allí coordino el área de prácticas, pero también estuve acompañando a Lady el año pasado a, por Dios, 145 pymes. Y ahí encontraba de cómo hay barcos sin brújula y tenemos barcos sin piloto. Y los pilotos es el que está haciendo este papel de líder. Muchos jefes sí, muy poquitos líderes. Estamos en una crisis de liderazgo y además nadie lo quiere asumir. Y a ese líder de hoy le compete tener todas estas mentes. Y cuando yo digo mente, es como estos pensamientos, esta estructura mental y cognitiva. La primera es, tiene que ser una mente disciplinada. Y tener una mente disciplinada es vos tener una visión de 360 grados. Y 360 grados es no quedarse egocéntricamente, ver el cuadrante donde está. Me encanta este espacio donde hoy estamos. Es entender que hacemos parte de una globalidad. No seguir siendo estructuras gerenciales reactivas, solamente operando a puertas cerradas. Un líder disciplinado entiende qué está pasando en el mundo a nivel económico, político, social, y tiene la capacidad de correlacionar todos los elementos para poder tener un pensamiento estratégico y hacer lectura de lo que está pasando en su organización. Un líder disciplinado lee todos los días y se mueve por indicadores. Es que los indicadores, los KPI no los redactan ustedes, los redacta la cabeza, sabe su organización a dónde va, mide. Y en base a esa medición, y es humilde, porque hoy saben de qué estamos enfermos. Hay una pandemia peligrosísima de la arrogancia y prepotencia, porque no hacemos lectura de lo que está pasando. No miramos la competencia cómo se está moviendo. Hoy nadie es exclusivo. Mire hoy en el escenario que estamos, compartiendo conocimiento, personas de diferentes partes del mundo. Y esto es parte de la disciplina, sentarme aquí con humildad y escuchar conceptos de todas partes y relacionarlos con lo propio. Entonces, un líder disciplinado todos los días lee, evalúa, analiza para poder tener un pensamiento y gestión estratégica con relación a su negocio. La segunda mentalidad que tiene que tener, la de síntesis. Y la de síntesis es cómo ordenar qué es lo prioritario en medio del caos. Hicimos un análisis en Diversa, donde es Lady Alvarado, la persona que me ha invitado a estar con ustedes, el año pasado. ¿Y saben en qué se nos va el tiempo en las empresas? En lo operativo, en lo intrascendente y menos en lo estratégico. Todos los días nosotros utilizamos una palabra acá muy colombiana, muy paisa, no sé cómo, qué significará, me perdonan si tiene significado diferente en los otros países, apagando incendios o apagando chicharrones. O sea, chicharrón es algo pesado que es duro de masticar y se te puede quebrar una muela. Ahí se nos va. Un líder tiene que tener la capacidad de la priorización estratégica. Y priorización estratégica la tienes cuando tienes unos elementos de planeación, de seguimiento y de entendimiento de lo que está pasando en tu organización. Pero además el caos te lo permite manejar cuando vos delegás, cuando encontramos todavía empresas centradas donde todo tiene que pasar por el gerente, por las manos del líder. Uno dice, ¿en qué momento piensa?
El líder no está, puede estar inmerso en la operación, tienes que estar por fuera y mirando en un 360 para poder priorizar en qué se enfoca. Pero no podemos estarnos desgastando en lo operativo del día a día y dejar lo estratégico por fuera del contexto, porque allí se vuelve una empresa paquidérmica simplemente resolviendo las cosas, las tareas. Tiene que tener una mentalidad creativa. Palabra hoy reinante y se llama transformación y cambio. Cuando muchas veces nos paramos, uno dice, venga, hoy estamos a 15 de febrero 2025. Tómese la foto, coja y diga, ¿qué tanto me he transformado a lo que era esta imagen mía, este pensamiento, estos aprendizajes del 2024, del 2023? Hubo un año que nos marcó la pandemia, el 2020 y 2021. Bueno, pero todo se normalizó, porque además tenemos una dificultad y es que somos muy indisciplinados, señores, y no hacemos aprendizaje de lo vivido. La pandemia nos hizo unas recordaciones mágicas, o sea, yo aplaudo, a veces la añoro, digo, algo que no volviera a pasar, porque nos hizo sentir seres globales, porque nos llevó a innovar, a simplificar, a ser prácticos, a entender que existe otra manera de hacer las cosas. Todos los días hay una urgencia en las organizaciones si quieren sobrevivir, y es reinventarse. Repensar todos los días. Por eso les digo, no miren al talento que los rodea como personas solamente ejecutores de cosas. Hoy las cosas las planeamos con los usuarios, los involucramos. Hay procesos a veces muy densos y saben cómo se resta que no sea tan denso y en parte es el que ustedes manejan. Si yo involucro al usuario final, ¿cómo quisieras que te presentara esto? ¿Cómo quisieras que fuera? Al ser humano nunca le ha gustado simplemente obedecer y aplicar. Al ser humano es más coherente en el hacer de las cosas cuando vos lo involucras en la planeación del mismo. Cuando vos les decís cómo quisiera que te lo entregaras. Y hoy cada vez nos piden un empaque más light, más ligero, más agradable, más de una experiencia lúdica. ¿Cómo hacer todo esto lúdico? Yo ahorita los escuchaba, yo no entendía ni mu. Yo decía, wow, ¿qué es todo esto? En el ITM tenemos formación en calidad y nos los piden de muchas empresas, pero hoy les estamos enseñando a esos muchachos cómo hacer la entrega de algo tan acartonado y fuerte, hacerlo amigable, hacerlo lúdico, hacerlo simple, pero sobre todo hacerlo cultura y hacerlo que yo lo vea importante para mí. Quitar el lenguaje que es importante para el cliente, para la empresa, para el gerente, para la ISO, no, ¿por qué te aporta a vos? Entonces estamos en esa transformación. Palabra reinante, líderes, equipo, países, mundo, tenemos que renovarnos, tenemos que ser co-creadores, tenemos que ser ingeniores, porque la innovación será la única que nos va a permitir sobrevivir y competir. Tenemos que ser respetuosos los líderes, y respetuosos es esto que estamos haciendo acá. Habemos en este momento 58 personas conectadas, 58 verdades, 58 maneras de ver las cosas, ¿sí? 58 modelos. Tenemos que abrirnos. Y cuando yo hablo globalidad, no es expansión de mercados, es expansión de mentes. Hoy tenemos que tener una mente diversa, unas actuaciones diversas. Por eso me encantaría, y le pido a Edgar, que de esto hagan un repositorio de buenas prácticas, hagan un repositorio de herramientas para compartir, porque estamos en un escenario global y eso es absolutamente aplaudible. Esa es la realidad. ¿Cómo hacen los demás? Hacer benchmarks de esto, conocer vos qué haces, cómo lo estás cambiando, cómo te está favoreciendo. Hoy, señores, de nada nos sirven los egocentrismos. El yo soy así, el yo lo hago así. Esas personas, esas empresas, ya les tenemos que estar haciendo la novena de noviembre, la de las ánimas. Murieron, desaparecieron. Hoy tengo que levantar la mano, hoy tenemos que crear alianzas cooperativas, hoy tengo que decir, te necesito, explícame cómo lo haces tú y generar clúster de apoyo.
Involucrar al cliente. Venga, cuando yo estoy creando una norma, porque la estoy creando para un producto suyo, venga cliente, ¿usted cómo la necesita? Si es lo que estoy haciendo, mandado a recoger, pensar en puertas cerradas. Hoy las metodologías ágiles nos invitan a eso. Involucre a todos los usuarios del proceso en su planeación, para que cuando vos me sirvas a la mesa la norma me sea mucho más digerible, porque participé en ella, porque entiendo sus términos. Entonces, allí nos están pidiendo eso. Ética, la otra mentalidad. Y cuando yo digo ética es cómo cuidar todos los elementos. A veces nos exigen resultados, resultados y resultados, pero ahí hay un componente fundamental y es la moral con la cual estamos construyendo los resultados y cómo los resultados son beneficiosos para todo. Y ahí vuelvo a los conceptos holísticos. Y concepto holístico es el valor que yo voy a entender, cuáles son los valores que están primando en las organizaciones y cómo esto le aporta. O sea, todo tiene que tener un aporte como enriquecer lo mismo. Cómo desde lo que hacemos, enriquecemos las personas. Y cuando yo veo el espiral del desarrollo, digo, acuérdense que las personas que están en sus organizaciones no son personas, son familias. Y multiplique eso por 4. Y cuando yo estoy redactando una norma, wow, y esa norma, si yo la pensara en un impacto en la sociedad, en un impacto en la familia, en un impacto en el individuo, ¿qué impacto tiene? ¿Qué repercusión tiene? ¿Cómo las podemos aprovechar? Todos los que hoy estamos acá, estamos transformando, no solamente de lo singular que estamos hablando, la empresa, los resultados de la empresa, el producto final para el cliente. Estamos haciendo una transformación de sociedad, estamos haciendo una transformación de país. Señores, nuestro país está atravesando por retos grandísimos, grandísimos que no queremos un país corrupto, no queremos un país con hambre, no queremos un país con tantas diferencias, no queremos un país con tantos reprocesos, no un país con tanto desempleo. Entonces yo creo que los mismos deseos que tenemos nosotros los tienen cada uno de ustedes en sus países. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos que desde lo que estamos haciendo allá, estamos haciendo transformaciones con impactos para el mundo? Entonces ahí le hablé de las mentalidades integrales, de lo que tiene que caracterizar un líder. Entonces, ahorita, ¿cómo aplicar eso? ¿Cómo empezar a que eso sea una realidad? Hablaron ahorita de algo y es, nosotros hoy tenemos que asegurar, para mí, 4 cosas fundamentales. Primero, identificar cuáles son los retos que se están viviendo en las organizaciones. Lo segundo, cuáles son esas brechas. Lo tercero, definir qué tipo de líder se necesita para manejar ese tipo de organización versus las brechas. Y cuando yo ya me pienso ese líder, me tengo también que repensar y qué modelo de talento, no de recurso, de talento humano necesito para impactar esas brechas, para impactar ese estilo de liderazgo que tenemos hoy en la organización. Entonces allí viene una palabra obligatoria que se llama competencias. En las organizaciones tenemos que estar los que nos merecemos estar y estar hasta que nos lo merezcamos. Por eso, ahorita en una de las preguntas de una de las participantes, escuchaba o la persona que ya, yo digo, pero ¿cómo está? ¿Cierto? Las organizaciones no podemos tener porcelanas. A mí me aterra, pero no pueden estar. Entonces, ¿cómo son las políticas de merecimiento, ese concepto? Pero lo primero que nos tenemos que definir y empezar a hablar cuando hablamos de calidad es de perfiles, de KPIs, de un concepto integral de la gestión del desempeño, de un concepto integral de la gestión del desarrollo en las organizaciones, de una transformación de lo que significa el concepto de gestión humana en la organización. La área de gestión humana en una organización no es un área de gasto, es el área donde le entregamos a la organización el talento debido para hacerlo debido. Es uno de los pilares. La estructura organizacional se para en 4 pilares, señores, y el primer pilar se llama el capital del humano. Por eso somos lo más importante. Los seres son el factor diferenciador en la organización. El segundo pilar es el pilar de la información. ¿La empresa para qué es?
¿Para qué misión? ¿Dónde se ve y cuál es su fundamento ético? El tercer pilar son los procesos. ¿Sobre qué voy a montar esa estructura? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y el cuarto pilar es el impacto social que esa empresa va a generar. ¿Cómo esa empresa hoy se va a comprometer a través de lo que hace a transformar y aportar, a cambiar un país, a cambiar una sociedad? Entonces, hoy tenemos responsabilidades muy grandes en nuestras manos. Por eso no cualquiera es líder, no cualquiera hace parte de un equipo. Y vuelvo y los invito a cómo transformar lo que ustedes hacen en que sea cultura, en que sea competencias, en que sea un plato apetecible. Y cómo ustedes miden de que todo lo que ustedes trabajan no solamente impacta a la empresa, sino que impacta luego a familia, a sociedad, a país. Puedes continuar. ¿Cómo vamos? ¿Está siendo entendible? Bueno, acá entonces decimos que cuáles son las claves del éxito personal y profesional. Yo creo que hoy hay dos grandes compromisos, señores. El primero es, yo me tengo que reconocer. Ahorita les hablaba de las dos grandes enfermedades que tenemos en las empresas, los egos y las arrogancias. ¿Cierto? Entonces, decimos, perdón, ¿alguien está interviniendo? No, Ángela, fue Bueno, que se listo. activó un audio ya. Entonces les hablaba ahorita que lo primero que hace un buen líder es autorreconocerse. Y uno nunca se podrá autorreconocer si no maneja un ejercicio diario. Y es un ejercicio de un feedback abierto. ¿Cómo me ven? ¿Cómo me necesitan? Y eso tiene que llevar al líder a ser el primer. Ángela, Ángela, ¿me escuchas? Creo que se Ya no se te escucha. colocaste en silencio. Desactivaste el audio. Listo, Ahora ya sí, sé. listo. Bueno, entonces retomo esta partecita de esta imagen. Hay algo que hoy nos compromete permanentemente a los que somos líderes y es la capacidad de autorreconocernos. ¿Cómo se autorreconoce uno? En un feedback permanente. ¿Cómo se reconoce uno? Revisándonos todos los días de humildad, pero además de una palabra fundamental, coherencia. Coherencia. Ustedes manejan de los temas más delicados y ese tema tan delicado que ustedes manejen, ustedes primero, fuera de que son unos eruditos en los contenidos, capacitan, informan, repienses en algo que tanto desde su estilo de vida personal, desde todo como los ven compartir, hay una palabra que se llama coherencia. Yo nunca podré exigir ni formar de lo que yo no soy. Entonces, ¿por qué hoy estamos en una crisis tan grande de líderes? Porque no hay credibilidad. El alumno no cree en el maestro, el papá no, los hijos no creen en el papá. Yo no creo en el gobernante. Yo no creo en el sacerdote. Entonces, estamos viviendo en este momento una desestabilización de credibilidad. A mí me da más miedo la policía que el ladrón. O sea, estamos viviendo una cosa de verdad nunca vista. Y eso toca los planos de los sustentos de los valores. ¿Cómo trabajar la coherencia? Y no por tarea, y no por reglamento, y no por castigo, no, por convicción. Porque me has tocado la conciencia y cuando me haces un planteamiento, vos decís, wow, eso me está moviendo conceptos. Y cuando a mí me mueven conceptos, me tiene que llevar a una movilización de actuaciones. Y lo otro es ser un líder inspirador. Y cuando se habla de ser un líder inspirador, se habla del término de cómo yo te quiero seguir. Y vuelvo y repito, no por obligatoriedad. En estos días los alumnos de una de mis clases me decían algo que a mí me dejó, muchachos, muy conmovida. Y es la alumna que dice, yo estaba contando a cuántas clases asistí con tal de no perder la materia, pero a mí no me provoca venir a eso. Entonces, cuando yo digo inspiro, es que tengo la capacidad de influenciar, de persuadir, de que me crean, de negociar, pero además tengo una formación
que cuando digo inspira, pensemos una cosa tan simple. ¿Qué personas te marcaron a vos la vida? Entonces uno dice, mi mamá, habla de algún maestro, habla de sus papás generalmente, pero uno ha conocido un montón de gente, pero no le inspira. Y cuando yo digo inspirar, es que te sigo, y te sigo por convicción. Ustedes tienen que hacer procesos que los cuales se entiendan por convicción, no por obligatoriedad. Porque lo que es obligatorio es una tarea que se cumple por el momento que hay una regularidad o porque hay que cumplirlo, porque hay una sanción, pero luego se olvida y no quedó nada. Así no podemos seguir porque eso es muy desgastador. Puedes continuar. Aquí tenemos un reto grandísimo todos y es repensarnos de verdad cómo seguir marcando vidas y cómo marcar seres. Hoy yo creo que vivimos en un mundo que si algo adolece es de que las cosas sean impecables. Volver a trabajar la autodisciplina, la autorregulación, la autogestión, el compromiso, el respetar la palabra, el respetar tiempo. Yo estaba aquí muerta de la angustia y se lo escribí a Lady. Lady, yo tenía que estar a las 11 y participar a las 11. Hay un respeto con un auditor. Entonces yo estaba aquí preocupada porque parte de eso y de coherencia estamos y estoy ante un auditorio todo de calidad es el cumplimiento. Lamentablemente hoy nos enseñamos a las cosas incorrectas, a incumplir, a faltar, a generar reprocesos. ¿Hasta cuándo nos lo va a permitir el mundo? En el escenario colombiano somos facilistas en el lenguaje de a todo tenerle una justificación. Fue que. El mundo ya no permite eso. Yo muchas veces les confronto y les digo, si aquí tuviéramos un cliente asiático, de cualquier país asiático, nos mandaba la porra. Eso no lo acepta porque no lo entregaste dentro del tiempo que es, en lo preciso que es. ¿Cómo volver a creer en la palabra? Hoy existen más notarías y abogados que realmente capaz, porque todo, para yo comprometerme con vos, firme aquí, firme aquí, firme aquí, no hay credibilidad. ¿Cómo volver a esas prácticas del señorío? Que con solo decirnos una palabra, eso es el cumplimiento. Entonces, fíjense que no hoy cada vez salen y salen más normas, porque partimos que hay más y más hechos incorrectos. ¿Cómo eso? ¿Cómo ustedes crear manuales de calidad y de normatividad que simplemente es de la excelencia como tienen que hacer las cosas y enseñarlos para que los lleven sus colaboradores a la familia? ¿Cómo vivir un ISO familiar, un ISO personal, que simplemente habla, sea íntegro, sea correcto, haga las cosas bien, sin vigilancia, sin cámara, sin sanciones, sino con un acto de introspección, vuelvo y repito, de conciencia? Continúa. Acá entonces, hoy ya creo que se me está acabando el tiempo, estamos hablando de unos roles y unos papeles fundamentales. El primero es modelar. Y en el tema de modelar es cómo vamos a hacer unas nuevas gerencias. Estamos viviendo un tiempo de cambio. No podemos seguir gerenciando como se ha venido por unas estructuras jerárquicas piramidales. Hoy tienen que ser circulares. Hoy yo hago parte del equipo, yo soy un CEO, soy un facilitador, soy un mentoring que facilito que la gente alcance los objetivos. Yo simplemente soy un conductor que pongo claras las reglas de juego, las llevo el barco y si estamos en marea alta, doy calma. Tengo que tener un alto nivel de inteligencia emocional. De esa poco hemos hablado, pero hoy es el 70% del éxito. Somos viscerales, emocionales, nos atacamos, ponderamos las cosas. Lo segundo, encontrar caminos. Ese es nuestro papel. La incertidumbre va a seguir y por muchísimo rato, señores, por mucho rato. El que hoy es verde, mañana es amarillo, ya empezó a ser rojo, va a ser una realidad por muchos factores económicos, políticos, sociales y ambientales. Acá hoy amanecimos en un sol y ya está a punto de largarse un aguacero. ¿Cómo jugar con todo eso sin abortar? Manejar estas 5 generaciones que tenemos hoy reales.
unos baby boomer con capacidad de todo, pero hoy unos clientes cristales que ya están llegando y una generación de milenios con una intolerancia total, que no tienen un concepto de fidelidad ni de lealtad. Me aburrí y me voy. ¿Cómo vamos a sortear todo eso? Pero esa es la realidad. Ni nadie es mejor, ni nadie es peor. Todos estamos en un mismo escenario. Y con todo eso en un mismo escenario, tenemos que hacer una construcción. Tenemos que encontrar alineación. Y alineación es entender para mí dos palabras. La primera, la interdependencia. Muchas veces, y me pongo en este lado, y ahí me van a disculpar, que he sido más de las áreas de gestión humana, de las áreas comerciales, uno dice, las áreas técnicas que moldean la calidad de los procesos son paquidérmicas, son estáticas. Nos tenemos que poner todos los sombreros en la organización. Las normas tienen que ser flexibles y adaptables porque se tienen que sacar los productos. No podemos ser obstáculos. Todos nos tenemos que hablar porque tenemos que entender una palabra, sinergia. Todos nos necesitamos. Todos tenemos que tener un lenguaje humano y comercial porque a la larga todos vendemos y todos somos seres humanos. Y tenemos que tener la facultad para entender que los seres no son recursos, ni simplemente hacen cosas. Tienen una holística y lo más grande que nos aportan los seres es la capacidad del discernimiento, la capacidad de proponernos nuevas cosas, de hacer. Entonces, yo los invito a que amplíen su radio de planeación, de construcción e involucren a los otros. Y en eso es que conozcan quiénes los rodean. El potencial de la gente es maravilloso, pero ¿saben qué ha sido en todo lo que yo he llevado de estudiar y caminar por las áreas de gestión humana? De lo que más desaprovechamos es la capacidad del talento y el potencial de la gente, porque la gente nosotros la singularizamos, no la vemos sino en el rol de lo que está sentada. Y ahí es donde las dejamos oxidar. Hombre, lo más dañino que le puedan hacer a un ser humano es dejarlo en una zona de confort y dejarlo allí como porcelana. Es cajero, es esto, y ahí lo dejamos. Desarrollemos la gente, retemos la gente, pensemos con la gente, construyamos con la gente, que a nosotros tenemos pensamiento, es la capacidad más grande. Entonces, hoy los estilos de compensar, de motivar, de desarrollar, de gestionar las personas, es totalmente distinto a lo que era. Ya estamos hablando casi de los modelos del siglo XXII, ya ni siquiera del siglo XXI. Entonces, ahí tendremos que hacer, porque uno dice, la gente porque se me va de la organización, la gente porque no hace las cosas. Señores, porque ya el modelo es distinto. Tenemos que crear en las organizaciones 5 modelos de compensación, porque para un baby boomer era tener un trabajo, tener un contrato y un puesto estable. Para hoy, para un milenio es, tengo desarrollo, tengo balance, tengo un clima, tengo un liderazgo inspirador y están compensando de acuerdo a los resultados. Entonces, fíjate que son cosas muy diferentes. Por eso no podemos tener productos empaquetados para todo el mundo ofrecerle lo mismo. Y lo mismo para el cliente. Hoy el cliente final no está esperando un producto, está esperando una experiencia que lo enamore, que lo inspire. Las fuerzas comerciales de las empresas van a desaparecer. ¿Quién es el referente hoy de la empresa? El cliente satisfecho, que trae otro cliente. Hoy estamos en una hiperconectividad donde todo el mundo puede conocer de tu marca, la reputación de marca tuya. Hoy los que hacemos a veces atracción de talento, lo primero que nos dicen, esta empresa no quiero, me metí a redes y veo que ustedes son esto y esto. Hoy somos visibles ante el mundo. Si yo quiero saber de ustedes, y creo que muchos apenas vieron que la María Gil pueden estar metidos en LinkedIn o en cualquier plataforma. ¿Quién es esa señora? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? Y ustedes con esto acá está el conocimiento, los conceptos que está dando, si son nuevos, si son actualizados. Entonces, hoy tenemos que entender que estamos en una competitividad abierta y global. Finalizo este panorama con estas preguntas. ¿Se necesitan líderes? Sí, con urgencia. Pero líderes con un contexto totalmente diferente. ¿Para qué se necesitan? Porque se necesita hoy movilizar un barco con brújula, pero estamos en plena tormenta, en maremoto.
¿Dónde se necesitan los líderes? En todas partes. No los líderes jerárquicos, no. En toda parte de la organización, en la casa, en la familia, se necesita un líder con liderazgo. Cuando yo digo liderazgo es que se autogerencia, que propone, que es diverso, que controla y que lleva al éxito. ¿Y quiénes pueden ser líderes? Todos. Desde el niño, desde todo. Pero, ¿qué hacemos en las organizaciones? Antes a veces matar esa capacidad de liderazgo que hay innata en cada ser. ¿Cómo la matamos? Haciéndolo un ser operativo, haciéndolo ser un ser simplemente para tareas, para que cumpla, porque yo soy el que pienso, mandado a recoger esos estilos. Hoy se necesita a todo el mundo gestionando, resolviendo y transformando. Entonces, ¿qué hacen los líderes transformadores? Creo que ya lo hemos visto. Hoy es urgente. El mundo se está quedando sin liderazgo. Por eso, cuando escuchamos a 3 o 4, buenos o malos, uno dice, wow, son los que mueven el mundo. Y los demás, ¿qué es lo que tenemos que abolir? Somos seguidores. Qué dolor un mundo movido por influencia, por cualquiera, porque la gente hoy se ha vuelto una autista de la creatividad. Cogemos y seguimos modelos de otros. Tenemos una capacidad de acá llena, lo que nos decimos es que muy inteligente o que hemos estudiado cosas de otros. ¿Dónde está nuestra capacidad co-creadora de empoderamiento, de discernimiento, de mi propio pensamiento, de mi propio mirar cómo se ven las cosas y tener una posición? Lo más peligroso que se está viviendo ahora es no tener una posición frente a las cosas. Ese es de lo que más nos tiene en crisis. Entonces, ante un grupo tan importante como el que he tenido hoy el privilegio de estar frente a ustedes, los invito a hacer eso, a entender el concepto de liderazgo que está necesitando el mundo, a empoderarnos frente a él, a hacer muchas cosas desde el marco de poder el que tenemos cada uno, porque hoy estamos sentados en un marco de poder y desde ahí podemos ser transformadores de muchas cosas. Los transformadores no son los que están jerárquicamente en gobierno o en puestos burocráticos, es donde estamos cada uno, porque hoy he escuchado a muchas personas que están moviendo conciencia y ya eso es tener un poder. Entonces acá tenemos liderar con el ejemplo, concebir y articular nuevas posibilidades para la intuición, ser muy visionarios, no caer en una de las cosas también más peligrosas que nos puede pasar, y es la incertidumbre, el desconsuelo y la desconfianza. Aquí no va a pasar nada, esto está llevado del berraco. O sea, esos lenguajes no. Necesitamos seres vitaminas que lo vean positivo, pero para eso, señores, se necesita compromiso, se necesita asumir riesgos, se necesita empoderarme para el fracaso o para el éxito, pero hacerme cargo de él. Y, señores, desarrollar a las personas que están con ustedes. Recuerden que detrás de cada persona de eso hay una familia, hay 4 o 5, y que lo que viven en las empresas es lo mismo que van a reflejar allá. Entonces, cuando uno dice, wow, yo estoy parada frente a un pedazo de sociedad, a un pedazo de país, a un pedazo de mundo, y eso nos marca una responsabilidad muy grande. Cada palabra que a veces sale de uno necia o no necia, estructurada o no estructurada, wow, cómo toca pensamiento y cómo toca conciencia. Bueno, creo que he finalizado. Muchas gracias por haberme permitido estar con un grupo tan importante, tan para mí de respeto.